anterior, la definición de iglesia. Los propósitos de la iglesia, la gloria de Dios, ¿no es cierto? Y también la adoración a Dios. Ahora, ¿cómo conocemos qué es lo que glorifica a Dios y cómo adoramos a Dios? A través de conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Eso es conocer y hacer su voluntad. Y para conocer su voluntad nos ceñimos al pasaje de Romanos que nos dice que es buena, agradable y perfecta. Y esto es una secuencia, una secuencia. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es buena, ¿no es cierto? La mayoría de los cristianos estaría de acuerdo que la Biblia es buena. Probablemente agradable, algunos quizás no la encontrarán tan agradable porque tiene mucha información para nosotros que tiene que ver con nuestra transformación, ¿no es cierto? La Biblia nos va a confrontar con nuestra pecaminosa formación, ¿no es cierto? Y lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, ¿no es cierto? Y llegamos después a un punto más maduro que sabemos que es perfecta. Eso significa que podemos decir, como dice el mismo apóstol Pablo en Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y cuando dice todas las cosas se está refiriendo a agradable, desagradable, buena, mala. Todo es parte de la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida que llevan el propósito claro de perfeccionarnos, de limpiarnos, de confrontarnos, ¿ya? Y la semana antepasada comenzamos a ver ahora cómo se manifiesta en la práctica que estamos glorificando a Dios. Y eso también es importante. Lo primero, tiene que haber una transformación en nuestra forma de pensar, ¿no es cierto? Todos nosotros hemos sido formados en el mundo de distintas maneras, ¿ya? Y eso moldeó una forma de pensar. Ahora, cuando estamos en Cristo, esa manera de pensar tiene que empezar a ser transformada y moldeada por Dios a través de su palabra, ¿no es cierto? Esto es fundamental y es el punto de partida. Pero obviamente es el punto de partida. Luego eso se tiene que trasladar a nuestra forma de vivir. Ese es un proceso de toda la vida, vale decir, aquello que vamos aprendiendo. Y cada vez que vamos aprendiendo lo que Dios dice, quiere, vamos sacando lo que quizás el mundo o yo quiero, ¿ya? Por eso es que este es importante. Es buena la voluntad de Dios. Es agradable y es perfecta. Significa que su voluntad es perfecta. Ahora, en mi manera de vivir me encuentro inserto en un mundo sin Dios. Esa es una realidad. Que tiene una forma y un esquema de pensamiento que va a empujar y que hace que las personas actúen como actúan. Por eso es que la Biblia dice también que nosotros somos sal, luz, ¿no es cierto?, en medio de este mundo. Filipenses dice que nosotros debiéramos brillar en medio de una generación maligna y perversa, ¿no es cierto? Nosotros no venimos a condenar esta generación, nosotros venimos a brillar en medio de ellos como hijos de Dios, como hijos de Dios. Y eso se refleja en la manera de vivir. Y cuando crecemos, ¿no es cierto?, y nos desarrollamos y vamos madurando aún más como cristianos, no solamente vemos esto como una transformación, sino que es que empezamos a amar la voluntad de Dios en nosotros, y cuando amamos la voluntad de Dios en nosotros, empezamos a odiar el pecado, porque el pecado ofende, el pecado no es lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Y entonces, el que me ama, dice el Señor Jesucristo, guardará mis mandamientos, hará mi voluntad, ¿no es cierto? Ahora, no pretendemos nosotros partir por esto. Esto es a donde tenemos que llegar. A donde tenemos que llegar, a amar la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, seguimos en la misma línea. Los propósitos de la iglesia, dijimos, la transformación a través de la forma de pensar, a través de la forma de vivir, y amar y hacer la voluntad de Dios. Pero también dice que el propósito de la iglesia es la edificación de los santos. La edificación de los santos. ¿Qué se nos viene a la mente cuando pensamos en la edificación de los santos?
Crecimiento, ¿sí? Saber cómo enseñar. Corrección. Exhortación. Todo lo que estamos hablando, ¿no es cierto?, son santificación, son, digamos, acciones, ¿no es cierto? Pero como concepto de edificación es buscar el crecimiento de mi hermano, ¿no es cierto? Porque dice la edificación de los santos. Si yo estoy pensando en que me edifiquen siempre a mí, entonces estoy equivocando el camino, porque el propósito y el deseo, cuando el Señor dice prefiriéndose unos por sobre otros, o dando honra a los otros, o mirando a los otros como superiores, no se está refiriendo a lo que nosotros pensamos de sentirnos poca cosa, no, sino que la prioridad de que mi hermano crezca. Tú te preparas para edificar a tu hermano, y vamos a ver las distintas razones. Entonces, es un sentido siempre de dar. El que edifica la iglesia es Cristo, ¿no es cierto? Y nos manda a nosotros a edificarnos como hermanos. Por eso es que la cosa o lo difícil resulta cuando las personas o los hermanos, quizás en un estado de inmadurez, piensan qué es lo que la iglesia puede hacer por ellos y no qué voy a hacer yo para la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo me voy a disponer yo a ser usado, aun cuando lleve poco tiempo? ¿Ya? Entonces, eso es importante, la edificación. Lo primero que vamos a ver es la edificación y el concepto mutua. Porque ese pensamiento que acabo de decir, ¿no es cierto?, debe ser algo que tengamos todos nosotros. Si tú tienes ese pensamiento hacia mí y yo tengo ese pensamiento hacia ti, nos vamos a edificar mutuamente. ¿Se entiende? Esto habla de lo que vamos a entender como edificación. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ya. Entonces dice, así que, después de varias cosas que dice el Señor, va a decir, sigamos lo que contribuye a la paz. Recuerde, siempre en la enseñanza de la palabra de Dios, nosotros vamos a encontrar una doble vía, por así decir. Como decíamos el día domingo, o el domingo antepasado, decíamos nosotros, ¿no es cierto?, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, no es solamente seguir lo bueno, sino que aborrecer lo malo. Lo mismo acá, sigamos lo que contribuye a la paz. Y por defecto entendemos, dejemos lo que afecta a la paz. ¿Se entiende? O sea, no solamente se trata de buscar la paz o seguir la paz de Dios, por supuesto, sino que también desechar todo aquello que atenta contra la paz. ¿Ya? Y en ese sentido después dice, y la mutua edificación. Y la mutua edificación. Ahora, una forma como nos edificamos es 1 Corintios 12:7, a través de los dones espirituales. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ya. A cada uno. Ahí va a hablar sobre los dones espirituales, ¿no es cierto? Pero ahora, en el capítulo 14, versículo 12. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ya, entonces en el 12:7 nos dice que se nos ha dado a cada uno la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Aquí el 14:12, ¿no es cierto?, nos clarifica. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurar, ¿qué cosa? Abundar en ellos, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Los dones no son para autoedificarse,
sino que son para edificar a los demás. ¿Dónde viene mi edificación? En el servicio que presto a los demás y en la edificación que el otro hermano o hermana hace a mi vida. ¿Ya? Nos edificamos también cuando crecemos en la unidad. Perdón, ahí me faltó 4, versículo primero 1 al 5. Perdón, al 7. Efesios 4, 1 al 6. Perdón. Efesios 4, del 1 al 6. 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pausa. Recuerden, siempre pongan atención en lo plural de esto. Como fuisteis llamados. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya. Entonces, aquí el énfasis es la unidad, pero nos edificamos cuando buscamos la unidad. ¿Se entiende? Satanás, el propósito es dividir, ¿no es cierto? Dividir, provocar disensión, provocar enemistad. Entonces, cuando entendemos esto, es como nuestra familia. Nosotros no queremos que nuestra familia se separe, ¿no es cierto? Que es terrible cuando las familias están separadas o enojadas o hermanos que no se hablan por años. ¿No es cierto? Esto es lo mismo, quiero que lo pensemos así. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuiste llamado. Ahora, ¿cómo nos edificamos en la unidad? Versículo 2. ¿Con toda qué? Humildad. Eso habla de edificación. La edificación no es solo leerle un versículo bíblico a un hermano. Usamos la Biblia, por supuesto, porque es nuestra norma de conducta. Pero lo que nos traspasamos es el fruto. El fruto, ¿no es cierto? Con toda humildad y mansedumbre, ¿no es cierto? Después, díganos nomás. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces esto es revolucionario. Y esto es lo que hace que una iglesia se mantenga por años, por décadas, y espero que hasta que el Señor venga. Por eso nuestra iglesia conforme al modelo de Dios. Porque tenemos que ayudarnos y cuidarnos y favorecer y procurar la unidad. Somos una gran familia numérica. Somos el pueblo de Dios. Somos diferentes, pero estamos y debemos buscar y procurar la unidad. En el mundo, la gente se une por afinidad. ¿No es cierto? Por afinidad. En la iglesia nos unimos por Cristo, por la espiritualidad. Y la espiritualidad no opera en que los demás cambien para yo sentirme bien, sino que en disponerme a buscar esa unidad. Y dice, con toda humildad, mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. No es pescar tus cosas e irte porque algo te pareció mal. Vuelvo a insistir,
un cristiano debe huir de una mala doctrina, una doctrina falsa, una doctrina herética. Tiene que salir de ahí. Tiene que salir de un lugar donde exista irregularidad, donde existan situaciones inmorales, permanentes. Tiene que salir de ahí. Pero no puede, no debe salir de una iglesia donde está creciendo, donde se busca, donde si buscamos dificultades o defectos los vamos a encontrar. Pero lo que nosotros buscamos es la unidad. La unidad no es que tú seas exactamente como yo quiero que sea y viceversa. Eso no se va a dar. Si llega a pasar eso es porque ya estamos en el cielo y morimos y no nos dimos ni cuenta. Pero en esta vida, así, en esta tierra, vamos a tener roce, vamos a tener diferencia. Y eso, hermanos, también viene del involucramiento, porque es muy fácil hacer como uno hacía, ¿no es cierto?, cuando iba o se sentía más o menos mal o se había mandado varias embarradas y se metía a cualquier templo romano, católico romano, y escuchaba algo, la paz de Dios y chao, y se iba, ¿no? No, porque esto es una familia, es un involucramiento. ¿Ya? Bien. 16, perdón, ahora 12, perdón, el versículo 3, 4:3. Eso. En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, eso es para todos nosotros. La unidad no es el resultado de la pasividad de nosotros, sino que de la solicitud por buscarlo. ¿Ya? Bien, ahora sí el versículo 12. A fin de perfeccionar a Perdón, versículo 11. Desde el 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pausa. Entonces Dios constituyó primero apóstoles. Ya no hay apóstoles. Están los escritos apostólicos que siguen siendo nuestra autoridad. Pero cuando Pablo escribe esta carta, los apóstoles, varios de ellos todavía vivían, incluido él. Profetas. Ya se cerró el canon bíblico. Por lo tanto, nadie trae nueva revelación. Los que somos profetas ahora somos los que proclamamos lo que ya está escrito. Y ahora, evangelistas, eso sí, pastores y ¿qué? Maestros. Recuerden, estas son las necesidades más grandes de la iglesia. Estas son las necesidades de la iglesia. Pastores, maestros y evangelistas. Eso. Necesitamos eso. No necesitamos lengua, idioma, porque la Biblia ya está traducido al nuestro. Y si quisiéramos ir a algún lugar a evangelizar, seguramente tendríamos que aprender el idioma. No nos sirve, a nadie edifica que se pare alguien. Eso no edifica a nadie, es una locura, es una vergüenza. Que alguien se mueva, se caiga al suelo como envenenado, tampoco. Eso no edifica, o que se caigan todos para atrás porque alguien los toca. Eso es una babosada, es una burrada, es una ofensa a Dios. Y nosotros tenemos que aprender a hablar las cosas como son, hermanos. Ni Jesús tocó a alguien que se fuera para atrás. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué normalizamos eso? Eso no constituye a la unidad. Eso constituye a la diferencia, a la separación y a la confusión. Entonces, estableció eso. ¿A fin de qué? Versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la obra del ministerio. La obra del ministerio es de todos nosotros. Todos nosotros. Recuerden, en el tiempo de la Reforma, una de las cosas que la Reforma volvió a las raíces bíblicas es que todo cristiano, ¿no es cierto?, es un ministro, porque ministra a inconversos, ministra edificando a un hermano, ministramos unos a otros.
En ese entonces se creía o se imponía que solo los sacerdotes, los curas, tenían la capacidad de ministrar, de estudiar, de saber y eso. Por eso es que todos los demás oficios se consideraban horribles, de esclavitud. Se necesitaban, pero nadie quería hacerlo. Entonces nosotros aprendemos que no, todos somos ministros. Entonces nosotros nos edificamos para la obra del ministerio, porque tú tienes un ministerio en el lugar, tú eres un ministro de Dios con tu hermano, con tu hermana, o un evangelista que está en medio de mucha gente que no conoce al Señor. Y nosotros no estamos para condenarlo, estamos para evangelizar. ¿Ya? Sigue. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, ¿no es cierto? Hacia allá vamos. Ahora, ¿cómo lo vamos a lograr? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces lo que Dios no quiere es que nosotros venimos como niños al Señor y empezamos a ser alimentados. Para eso necesitamos hermanos maduros, ¿no es cierto?, que estemos edificando doctrinalmente, ayudando, apoyando, ¿no es cierto?, en el proceso. Y mientras más tengamos esa disposición, más hermanos nuevos vamos a cubrir. El problema es cuando vienen niños y los que los reciben también son niños. Entonces, por eso es que en el fondo la edificación es mutua, el crecimiento, y nosotros tenemos que crecer porque vamos a estar permanentemente recibiendo niños espirituales. ¿Y cómo va a ser eso? Sino que siguiendo la verdad en amor. Ahí está, la verdad, la palabra, en amor, que es el carácter de Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya, otra vez el 16. Perdón, del 15 al 16. Repasen estos versículos, hermanos. Quiera Dios que los memoricen, porque estas son las palabras que nos tienen que venir. Esto es lo que va a cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar. Siguiendo la verdad. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Crezcamos. En todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Nos ayudamos, actividad propia de cada miembro, crecemos y nos edificamos en amor, el amor de Dios. El amor de Dios, recuerden, el amor de Dios es un amor totalmente distinto. No es un amor ¿por qué? Es un amor a pesar de. Es totalmente distinto. ¿Ya? Te amo porque me haces feliz. Te amo porque llenas mi vida. Te amo porque... No. Dios nos ama a pesar de que no llenamos su vida, a pesar de que somos desobedientes, a pesar de eso. ¿Ya? Ahora, nosotros en gratitud buscamos ser lo menos desobedientes que alcancemos a ser y así sucesivamente. Edificación, corrección, ánimo y gozo. Eso es parte también de la edificación de los santos. 1 Tesalonicenses. Por lo cual,
Animaos. Momento, parte del 9, perdón, Sergito, que estas son revelaciones de última hora. Debía haber un partido de antes. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya, este también es un extenso pasaje, pero siga la idea, edificación de los santos, ¿no es cierto? Por lo cual animaos, edificaos unos a otros como lo hacéis. ¿Cómo se hace ahora? En el 12, reconociendo a quienes les enseñan, a quienes los presiden, animando a esos hermanos también, no ni idolatrando, ni estando sujetos incondicionalmente, no, porque todos somos sujetos a equivocarnos. Y siempre todos nos examinamos unos a otros, pero debemos tener estima. ¿Por qué? Porque están entregando, ¿no es cierto?, en este caso, el alimento espiritual. Y necesitamos todos animarnos. Pero también dice, amonestar a los ociosos. ¿Quiénes son los ociosos? Son aquellos que pudiendo hacer algo, no lo hacen. ¿No es cierto? Pero la amonestación, recuerde que siempre seguimos en amor. Seguimos en amor. Eso significa, amemos a quienes quizás pudiendo venir, no están. Animarlos, ¿no es cierto? Amonestarlos. Amonestarlos no es retarlos. Es llamarles la atención sobre algo que ellos necesitan y que deben buscar a Dios y hacerlo. Pero nosotros no lo vamos a hacer por ellos, ni los vamos a arrastrar, ni ninguna otra cosa. Pero no mostramos indiferencia, o peor aún, que nosotros critiquemos a alguien que sabemos que debiera estar y no está, y lo hablamos con otras personas. Este no apareció. Va a llover hoy día. Y esas típicas expresiones, va a nevar hoy día. Ya hasta parece, pensé que sabía. Y todas esas cosas que nosotros solemos decir, no, el amor dice, ¿sabes qué, hermano? Hace rato que no te veo en la iglesia y tienes algún problema, tienes alguna dificultad, pero no dejes de congregarte, esto te amonesto. Listo. No es tampoco, porque él tampoco te va a decir, puta, cada vez que hay estudio, pégame una llamadita. No, chato. No, es otra cosa. Pero sí hacerlo, listo, y ahí está. Y cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y tendrá que en el tribunal de Cristo rendir sus propias cuentas. ¿Ok? Después dice, alentar a los de poco ánimo. ¿Ya? Alentar a los de poco ánimo. Entonces hay a veces hermanos que andan con el ánimo malito porque están pasando algo difícil, todo, anímalo, alientan. Pero tampoco vivir siendo el que necesita aliento. O sea que toda la vida tenés que estar, o sea, toda tu vida es una desgracia. No, tampoco eso, porque eso ya empieza como en otro plano.
como que queremos la atención siempre. Siempre, siempre. Entonces, crezcamos. Sí, hay momentos en que uno está desanimado. A veces la cuestión se pone media pesada y uno se desanima, pero sigue haciendo lo suyo, pero alguien lo nota y dice, ¿qué? Pucha, tenemos, no sé, alguna palabra, algo, pero no indiferente. No decir, che, ¿a este qué le pasa? Que son, al parecer, he escuchado yo algunas expresiones en otro lado, pero ¿ya? No. Eso significa que, hermanos, involucrarnos en amor. Recuerde, usted no participa en esta iglesia, es parte de la iglesia. Y como es parte de la iglesia, participa. Si solamente participo y no soy parte, soy eso nomás, un participante, un asistente, nada más. ¿Qué sigue después? Sostengáis a los débiles. Sí, hay hermanos más débiles. Y después dice, para corolario, que seáis pacientes para con todo. Ninguno pague a otro mal por mal. Todo eso es parte de la edificación. Seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias, ser agradecidos, ¿no es cierto? No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal y sigue. Todo eso es parte de la edificación. Este es el concepto práctico que habla de edificación de los santos. Edificamos cuando amonestamos, cuando animamos, cuando ayudamos, cuando tenemos paciencia, cuando corregimos, cuando enseñamos, cuando oramos, cuando somos agradecidos, personas que permanentemente somos agradecidos y no amargados porque no tenemos tal o cual cosa. Así vive el mundo, hermano, y el mundo ya sabemos a dónde va y lo terrible que es vivir sin esperanza verdadera, pero no nosotros. 22, absteneos de toda especie de mal. ¿Ya? Entonces, la edificación de los santos nos habla, estos son algunos pasajes de la edificación, por supuesto que hay muchísimos. Debe ser mutua, el uso de los dones, la unidad, ¿no es cierto?, permanentemente, y nos edificamos, nos corregimos, nos animamos y también gozamos en el Señor, nosotros como santos. Luego que tratamos la parte interna de la familia, entonces hablamos de los que están fuera de la familia, aquellos que necesitan conocer a Jesús. ¿Ya? Bueno, tenemos Mateo 28, que es lo que se llama la Gran Comisión, 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, amén. Entonces, id. Es un mandato a id, ¿no es cierto? Y significa que cada vez que nosotros vamos a nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar donde vivimos, a nuestra familia, siempre la mayoría de las personas no conocen al Señor, son inconversos. Bueno, vamos a ellos, los evangelizamos, ¿no es cierto? Y si el Señor les concede salvación, debemos incorporarlo y empezar a enseñarle todo lo que Dios manda en su palabra. Hechos 1:8, en el poder del Espíritu. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria
y hasta lo último de la tierra. Ya, entonces, en el poder del Espíritu Santo nosotros evangelizamos, ¿no es cierto? Hablamos de Jesús a otros, somos testigos. Y eso, hermanos, significa que nosotros, como oramos en nuestro segundo punto de oración congregacional, oramos para que el Señor toque el corazón de aquellos inconversos, porque nosotros no estamos aquí para condenarlos, sino para compartirles el mensaje de salvación. La salvación viene de Jehová. Es Dios quien produce, ¿no es cierto?, la salvación. Él es el que quebranta, ¿no es cierto? El Espíritu Santo es el que convence de pecado, justicia y juicio, pero nosotros somos los mensajeros. ¿Ya? Los mensajeros. Romanos 10, 13, 14.